¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Derechos en Pugna. Derechos en Pugna es un programa que se centra justamente a hablar de los derechos, de nuestros distintos derechos en todos los ámbitos de nuestra vida social. Pero para ejercer adecuadamente nuestros derechos, sobre todo para protegerlos, hay una profesión que normalmente está directa, íntimamente vinculada con esto, la abogacía. ¿En qué estado se encuentra la abogacía en nuestro país? ¿Cuál es el estado de la docencia y de la investigación en materia jurídica? De eso hablaremos el día de hoy aquí, en Derechos en Pugna. Y justamente para hablar de este interesantísimo tema, pues no podría yo hoy tener a mejores especialistas, mejores expertos. Me acompañan en el estudio tres investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas, especializados en distintas áreas del saber y el conocimiento jurídico, pero todos con un profundo conocimiento sobre lo que es la docencia y la investigación jurídica. Están conmigo mis colegas, mis compañeros y amigos. En primer lugar, el doctor Imer Flores. Imer, muchas gracias bienvenido. por la invitación. Al contrario. El doctor José María Serna de la Garza. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Y está también conmigo el doctor Edgar Corzo. Hola, Hugo. Encantado de estar aquí. Pues yo les comenzaría haciéndoles esta pregunta. ¿En qué estado se encuentra, no quiero decir el derecho en México, en qué estado se encuentra en términos generales la investigación respecto al derecho, a nuestros derechos en nuestro país? Bien, bueno, si me lo permites, con mucho gusto empiezo. Yo creo que en términos generales podemos decir que está en evolución. La investigación jurídica está en evolución, pero en evolución considerando que ya llevamos en la universidad, por ejemplo, más de 70 años de una investigación seria, científica, que ha dado muchos frutos. O sea, en cuestión de tiempo, ya nosotros tenemos más de 70 años de experiencia de investigación jurídica en el país. Además de la universidad, yo creo que hay otras instancias, universidades públicas, universidades privadas, que también han realizado pues, aportes importantes a la investigación. Entonces, de entrada, yo creo que ya tenemos un camino andado. Pero daría un pasito para atrás rápidamente. ¿Para qué la investigación jurídica? Porque la gente que nos ve no necesariamente son abogados. O sea, ¿para qué la investigación jurídica? Sí, bueno, yo creo que la investigación jurídica está pues, para hacer avanzar el conocimiento jurídico en las distintas ramas del derecho, que además tiene un impacto en la vida social. Y si me permites, yo creo que hay varios desafíos importantes que tiene que enfrentar la ciencia jurídica en estos momentos. Uno de ellos es el desafío científico, hacer ciencia jurídica de calidad. Otro de ellos es el desafío del compromiso social. La ciencia jurídica tiene un compromiso de pertinencia social porque tiene que estar dirigida a tratar de dar solución a problemas que aquejan a la sociedad. Y el otro gran desafío, creo yo, es el de formar a las nuevas generaciones de investigadores, y ahí se vincula precisamente también con la docencia. ¿Solo de investigadores o también de abogados? Sí, de abogados, pero pensando en desafíos particulares de la investigación jurídica, hay un deber de reproducir a los investigadores. Entonces, los tres grandes temas es atender la problemática social, hacer investigación jurídica científica de calidad. Exacto. Y formar a las nuevas generaciones de abogados, sí, a la profesión en general, pero en particular a los investigadores nuevos. Ahora, el derecho es un área profesional, no solo un área científica. De hecho, creo que se caracterizaría más como una disciplina profesional, que es para atender y funcionar de cierta manera en el engranaje social. ¿De qué manera eso se puede ir mejorando? Yo creo que retomaré algo de lo que decía José María. Por un lado, creo que tenemos que crear conocimiento de punta y por otro lado transmitir ese conocimiento. Entonces, en esos dos procesos, yo creo que sí habría que insistir que no nada más es teórico, sino también práctico. Entonces, sí, a nosotros quizás a los investigadores, a los docentes nos interesa transmitir un conocimiento más o menos refinado, de generación a generación, pero yo creo que también es importante que tengamos ese conocimiento práctico. Entonces, necesariamente tenemos que acercarnos de otras profesionistas, y yo diría que entonces ahí el reto son dobles, ¿no? Los retos van a ser los dos. Por un lado tenemos que avanzar el conocimiento científico de punta, el rigor teórico, pero por el otro lado también tenemos que avanzar en la solución de problemas concretos.
aspectos. Entonces yo le diría que entonces tenemos que estar muy conscientes que tenemos que incidir, yo diría, en 2 niveles de política jurídica. En la creación de la política jurídica, ¿qué temas tendríamos que estar trabajando? Una agenda de vanguardia, digamos, desde la investigación. Y por otro lado también la parte de, en su momento, cómo, si no nosotros directamente aplicarla, sí formar esos cuadros que van a estar en condiciones de aplicar eso. Yo me remitiría nada más a lo que tenemos presente en las últimas reformas a la Constitución, que el procesar esas reformas, la literatura que acompaña esas reformas y eventualmente la transmisión de conocimientos para formar a todos esos profesionistas que necesita el país, expertos hoy en día en telecomunicaciones, en reforma de derechos humanos, en temas electorales. O sea, no son pocos temas, digo, la reforma energética, entonces, no son pocos temas, ni mucho menos son menores. Entonces, yo creo que por ahí vienen esos... Pero no significa la manera en que está siendo planteado, es decir, hay toda una serie de reformas, está cambiando profundamente, creo que toda la estructura político-jurídica del país, y entonces hay que formar a los abogados para que puedan que puedan traducir y echar a andar esto. ¿No la investigación se debe colocar incluso antes de que se dan estas reformas? Mucho antes. Tenemos que ver las razones que llevan a eso, Hugo. Yo creo que la investigación tiene que ver primero cuál es la problemática a resolver. Por ejemplo, si hoy leemos el periódico El Universal, por ejemplo, pues nos podemos dar cuenta que ya en Texas están tratando de poner más elementos de la Guardia Nacional para evitar la migración de los niños de México y de Centroamérica hacia aquel país. O sea, ese es un fenómeno que estamos ahorita viendo y el cual lo tenemos que analizar, tenemos que ver cuáles son las razones de esa migración, jurídicamente qué respuesta le damos, hay pobreza en toda la región, están buscando un mundo de oportunidades. A eso se dedica la investigación, a hacer el análisis, el estudio, no solamente desde el escritorio, con técnicas de investigación, empírico, ir al lugar y decir, bueno, este fenómeno social puede ser abordado jurídicamente desde esta manera. Lo mismo pasaría, por ejemplo, lo siente más el público, en el acoso escolar, la violencia escolar, el famoso bullying. Ese es un aspecto importantísimo. Tenemos que ver las razones. Y aquí entramos a otra parte muy importante de desafío, la adiciono a las que ya han sido mencionadas, adiciono 2. La primera es la interdisciplinariedad. El abogado no puede hacer las cosas solo. Tiene que hacerlo con el sociólogo, con el psicólogo, con el historiador, con el economista. Esa es la investigación que nosotros debemos hacer, no solos en un cubículo, sino viendo el origen del problema, del fenómeno social que estamos analizando y verlo con otras disciplinas. Y agrego un desafío que también es muy importante y lo tenemos que considerar, sobre todo quienes estamos en universidades públicas, el financiamiento. Yo creo que a la investigación, un país que en verdad quiera que haya mejor nivel de educación, de ciencia, de tecnología, de innovación, va a tener que invertirle recursos y recursos importantes económicos para hacerla avanzar y tener buenos resultados. Yo, si me permites, quiero retomar lo de la interdisciplinariedad, porque efectivamente es otro de los grandes retos de la investigación jurídica. Y ahí hay un problema en la forma en que hemos sido educados y formados los investigadores, porque para hacer investigación interdisciplinaria tienes que tener ciertos elementos que luego nos faltan a nosotros como abogados. Herramientas estadísticas, metodológicas y epistemológicas. Sí creo yo que otro de los grandes retos de la investigación jurídica en México es que los abogados que nos dedicamos a la investigación tengamos todos esos elementos para que estemos en posibilidad de entrar en diálogos con otras disciplinas. A problemas sociales que verdaderamente son mucho más complejos. Así es. Ahora, a mí me preocupa y me ha preocupado mucho tiempo lo siguiente. No se legisla normalmente pensando en lo que la teoría ha planteado que se debe hacer. Se legisla y se hacen leyes y reglamentos normalmente para atender algún problema social que a veces surge de manera muy rápida y hay que atenderlo. Y sin embargo, se crean muchas leyes, muchas normas de muchos tipos y no hay nadie normalmente que evalúe y que pueda decir, oye, cuidado, porque esta nueva ley que estás haciendo en materia energética probablemente está contradiciendo y está afectando lo que otra ley en materia ambiental está haciendo. Entonces, este tema de impacto regulatorio, impacto legislativo, ¿se hace en el país? No, yo creo que no. Nos faltan indicadores. O sea, nos hacen falta muchos indicadores. Es más, la frase que normalmente se utiliza es otra ley más para abordar un problema social. O sea, ya la gente, hay que reconocerlo, en cierta medida está harto que el solo hecho de expedir una ley
no resuelve el problema. Entonces sí, ciertamente hay que ver hasta dónde llega el margen de la ley, pero hay que estar muy atento a las circunstancias sociales que envuelven el fenómeno y no poner toda la carne al asador en la elaboración de una ley, su aplicación, su entendimiento y políticas públicas. No todo depende del legislador, sino todos estamos inmersos en una responsabilidad social de investigación. Por eso es importante la investigación empírica en el ámbito del derecho, ¿no? Tú expides una ley, pero ¿qué efecto va a tener eso sobre los ciudadanos? Algunos ciudadanos la pueden resistir, otros a lo mejor se van a adaptar, otros a lo mejor ni la van a conocer. O sea, ¿cómo puedes saber cómo va a reaccionar la sociedad? Pues solamente a través de estudios empíricos, ¿no? Entonces, investigación jurídica, sí, no nada más dogmática, no nada más teórica, también investigación empírica hace mucha falta en nuestro país. Yo quisiera insistir en ese tema de la evaluación, por un lado, sí nos faltan, coincido completamente con el tema de nos faltan indicadores, nos falta la evaluación prelegislativa, pero también la postlegislativa. Ya tienes una ley, ahora ve si efectivamente sirvió para lo que iba a servir. Y lo ligaría con el tema de la aplicación del derecho, con el tema que es el gran problema de este país, la impunidad. Necesitamos, y es un tema que a nosotros los abogados nos debería preocupar mucho más, nos preocupa y creo que nos debe preocupar mucho más, en el sentido del Estado de Derecho. Eso que las leyes se aplican, se cumplen, y para qué se crean, en dado caso, también quisiera ligarlo con otro tema, de que verdaderamente las leyes que se están generando son para el interés general, o estamos generando leyes, como dices tú, un poco en la coyuntura para ciertos grupos. Y hoy, por ejemplo, yo venía también viendo, o vi yo en la mañana una nota de un estudio que se hace con el tema de los parquímetros, ¿no? Todos los estados o en diferentes países, la regulación de los parquímetros, el cobro es para tener recursos para los policías, para algunas otras cosas que hacer. Y aquí en México estaba viendo que el tema lo están haciendo para que un mercado de parquímetros, así como en lugar de los estacionamientos, que ya no hay lotes, ahora el parquímetro sirva como una forma de estacionamiento. Entonces, en lugar de verlo como una política pública, lo estamos entendiendo como una política privada para ver quién puede hacer más negocios, aprovechando un espacio que por definición es público. Entonces, esos son los temas que yo creo que también tenemos que regresar: impunidad, combate a la corrupción, Estado de Derecho. Yo creo que ese es el gran tema, uno de nuestros grandes desafíos, y enseñar a la gente para el Estado de Derecho, y que la investigación sirva para fomentar el propio Estado de Derecho y el respeto a los derechos. La docencia es otra de las notas importantes. ¿Qué hacemos con la docencia? El día de ayer firmó el secretario de Educación Pública con el secretario de Gobernación y la ANUYES, la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior, un convenio para adaptar el plan docente, el programa de enseñanza de más de 150 universidades, adaptarlo ¿a qué? A la reforma que tú muy bien conoces, Hugo, de 2008, que tiene que ver con el proceso penal, derechos humanos, proceso adversarial. Yo creo que la docencia también hay que ponerle algunos cambios, estar más al día con esta temática, con esta necesidad que tenemos nosotros. Estamos inmersos en esta nueva reforma procesal adversarial. También hay que ponerle muchas técnicas de información y comunicación. Tenemos que agarrar las redes sociales por los cuernos, meternos, hacer una docencia muy dinámica, muy de tecnología y abordando todos los problemas. O sea, esto es lo que yo creo que es un gran desafío en este momento en nuestro país. ¿Y cómo nos encontramos? Si la docencia y la investigación jurídica están bien, están al día con las necesidades y la demanda que existe en el país. Yo creo Nada que más que antes de que me contesten, vámonos a un corte.